Buenos días, buenos días a todos los señores que han concurrido a esta ponencia mediante Facebook. Así también procedo a agradecer a Ciblex y de manera inmediata también a Joel Menéndez, persona quien ha sido la creadora de este grupo de penalistas de Ecuador. El día de hoy se me ha encargado a mí el tema a preparar, que es realizar una proposición, una propuesta a efectos de que en la instancia de corte provincial donde se realiza la apelación se pueda incluir en materia penal lo que corresponde ya a una prueba nueva. Entonces vamos nosotros a ubicarnos, voy a realizarlo del siguiente modo. Primero entenderemos qué es el sistema oral. De manera inmediata pasaremos a lo que corresponde y verificar en qué consiste la apelación, cuáles son las bondades de la apelación y una situación en la cual la Corte no nos permite evacuar prueba, mientras que para el resto de materias en el Ecuador y así también en el derecho comparado en materia penal está perfectamente permitido en otros países la inclusión de la prueba nueva. Entonces, de manera inmediata empezamos el tema de la proposición, pero primero, como toda situación de investigación, debe nacer en primer lugar, debe nacer de la sociedad para poder realizar una propuesta. Debemos haber detectado nosotros el problema. Debe surgir en sí, en este caso, de los juzgados y tribunales de justicia. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es aquella que mediante la Constitución del año 2008 se establece que la oralidad se debe ya participar en todas las etapas del proceso y así también en todas las instancias procesales o de impugnación, de tal manera que se ha ido implementando desde el año 2008 hasta el año 2014 en materia penal que se dio el COIP, donde ya se practica una verdadera oralidad en todas las etapas y en todas las instancias. De manera inmediata, al haberse establecido esta oralidad en el sistema procesal penal, de acuerdo a los tratadistas, dice que el sistema oral es aquel que brinda celeridad, que brinda eficacia y eficiencia en cuanto a la rapidez. Y de manera inmediata también dice que este sistema oral, adversarial y contradictorio permite que las partes tengan el control total de la prueba que se va a evacuar. Además, que el principio de inmediación procesal permite que el juez, por la percepción de sus sentidos, por estar presente el momento de la evacuación de la prueba, de manera inmediata también tenga el dominio y el conocimiento perfecto de todo lo que se está en ese momento practicando y en ese momento realizando. De tal manera que ese es en sí el sistema para lo que fue creado la oralidad. De manera inmediata, una vez evacuada la prueba, teniendo en cuenta que aquí comienza la primera limitación que tenemos. El momento que el artículo 454 del COIP nos manifiesta que en el numeral 1 dice que la prueba, de acuerdo al principio de oportunidad que rige la prueba, dice que la prueba será anunciada en la etapa evaluatoria y preparatoria a juicio y de manera inmediata nos limita y dice que únicamente será evacuada en la audiencia de juicio.
señores abogados, la academia nos lleva a hacer esta reflexión. En otras materias, cuando en la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio no es admitida una prueba, de manera inmediata se puede apelar en efecto diferido de esa negativa a poder realizar esa prueba, a poder evacuar esa prueba que está siendo negada. La puede usted apelar en efecto diferido. Pero resulta que en la rama que cuida a las personas de ese poder punitivo que es el derecho penal y procesal penal, resulta que no podemos, no es apelable aquella decisión en la cual no se da paso no se ha admitido una prueba. No es apelable, simple y llanamente. Mire cómo empiezan a limitarnos el derecho a la defensa y más adelante vamos a ver que eso causa indefensión. De manera inmediata evacúo la prueba en esa condición y de esa situación de la oralidad, de esa situación de la controversia, del adversarial, de preguntas, repreguntas, del examen que se realiza a los peritos testigos, que en definitiva son las modalidades de prueba, prueba documental, testimonial y pericial, se emite una sentencia. Emitida la sentencia, de esta sí yo puedo apelar, de entre otras cuestiones que solamente es materia de apelación exclusivamente lo que corresponde a prescripción, lo que corresponde a nulidad, lo que corresponde a la sentencia, en definitiva, de culpabilidad. ¿Qué es la apelación? La apelación es, desde los tiempos remotos del derecho romano, la apelación no es otra cosa que el medio más perfecto e idóneo por la cual la Corte provincial, el juez jerárquico superior, tiene una situación, tiene un beneficio, tiene una facultad que le permite revisar todo el proceso, de tal manera que los resultados de la apelación es que pueden revocar la sentencia, pueden corregir la sentencia y pueden nulitar. Es decir, retrotraer el proceso, mandar el proceso anulado a que se retrotraiga al estado anterior. Es decir, de acuerdo a Ferrajoli, que es la mejor definición de apelación, es aquella que me dice que exclusivamente en este reexamen de la sentencia, el juez superior puede revisar todo el proceso y corregir errores improcedendo y errores injudicando. Este es el poder, este es el más completo de todos los recursos que existen. ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. El recurso de casación solamente ataca a la ley, a su texto y a la interpretación. Nos es prohibido taxativamente realizar prueba, y mucho menos prueba nueva. Es más, ni siquiera se puede hacer el examen de la prueba que fue evacuada. El recurso de hecho tampoco nos permite hacer ningún tipo de prueba, de presentación de prueba. Hasta ahí, en esos recursos todavía no está ejecutoriada la sentencia, porque estaría yo interponiendo estos recursos. Y lo más grave es que el recurso de revisión procede ya cuando la sentencia se ha ejecutoriado, y ahí sí el legislador me permite presentar una prueba nueva, ya cuando esté ejecutoriado y por supuesto cuando sobre todo ha pasado ya el tiempo en que una persona pudiera estar detenida. Entonces, explicado la oralidad, explicado la
la apelación y las bondades de la apelación. Entonces ahora sí, retrotraigámonos un momento al tema que corresponde específicamente a por qué sí sería completamente viable, por qué sí sería completamente en derecho el que se nos permite en materia penal el presentar la prueba nueva. ¿Qué es la prueba nueva? La prueba nueva, por supuesto, también tiene que realizarse y tiene que estar bajo estrictos estándares, primero, por la buena fe y lealtad procesal. Y de manera inmediata, esta prueba nueva también tiene que tener las condiciones que a continuación las vamos a ver. La primera condición dice que esta prueba nueva no haya sido posible que yo haya tenido conocimiento de esta prueba y que su aparecimiento posterior a la realización de la audiencia de juzgamiento e inclusive al dictamen de la sentencia del Tribunal Penal, yo desconocía de esta prueba, desconocía su existencia. Esa sería la primera. La segunda condición para que esta prueba nueva tenga un principio de existencia es que, habiendo sido solicitada, habiendo sido ordenada por fiscalía, solicitada por fiscalía, ordenada por el juez, para el día de la audiencia yo no tuve a la mano esa prueba, yo no tuve a la mano para haberla podido evacuar, de tal manera que existe un principio de resistencia e insistencia por la cual yo puedo pedir que esa prueba sea luego incorporada. Y la otra, aquella prueba que el juez en la audiencia preparatoria a juicio, aquella prueba que el juez no me la admitió. Y al no haberse admitido, obviamente no me permitió, me colocó en estado de indefensión y de manera inmediata yo puedo solicitar e insistir en esa prueba para que se practique ante el superior. Ahora, veamos cuáles serán esta prueba nueva, por supuesto, tiene que cumplir con los requisitos que corresponden al principio de la prueba para que tenga su validez. Primero, el principio de oportunidad. Y el principio de oportunidad aparece ¿por qué? Si yo no tenía la prueba y ya tengo la sentencia que ahora está impugnada para irme a la apelación, ahí en ese lapso yo tengo que establecer que no la tuve a la mano, que no sabía la existencia o que me fue no admitida. ¿Cómo verifico esta circunstancia de los principios de la prueba? El principio de oportunidad, el primero de los principios de la prueba, me dice que las dos partes obviamente realizarán su anuncio probatorio. Entonces, el momento que yo presento mi petición de apelación ante el juez que dictó la sentencia, debo solicitar ahí y sobre todo anunciar en la presentación de aquel documento, en la presentación ante el juez que dictó la sentencia, ahí debo ya hacer mi anuncio probatorio indicando que esa es la prueba que yo voy a practicar ante la Corte Provincial, es decir, en la apelación de la sentencia. De manera inmediata, el segundo principio de la prueba es la inmediación. Si yo ya anuncié cuando presenté mi recurso, cuando sea el día de la audiencia, se divide en dos en la Corte Provincial. La primera fase que tiene que ver con la evacuación de la prueba nueva y también tiene que ver con la
fundamentación del recurso de apelación. Entonces, en la primera fase, cuando yo evacúo ante la Corte Provincial, cuando yo evacúo la prueba nueva, obviamente ahí tengo la inmediación. Estamos las partes procesales y está el Tribunal de Alzada evacuando la prueba nueva. Perfectamente la inmediación. Y por supuesto, el siguiente principio es el que corresponde a la contradicción de la prueba nueva. La contradicción de la prueba nueva, por supuesto, tiene que ver con que, como yo, el día que presenté el recurso de apelación ante el juez inferior, lo concedió, y el día de la audiencia se tiene que evacuar esa prueba, porque esa audiencia de apelación, la audiencia de apelación que nosotros concurrimos y solamente fundamentamos de manera oral la apelación, ya no solamente va a ser eso, sino que se va a dividir en la fase primera, que sería la evacuación de la prueba, y en la fase segunda, que sería la fundamentación en sí del recurso de apelación, en base a la prueba y en base a cualquier otro elemento, que yo creo de la sentencia que ataco. Entonces, de manera inmediata, por mi parte, hago la presentación de la prueba y, por supuesto, como está la otra parte, tiene derecho a realizar la contradicción sin problema alguno. Examen, contraexamen, si es que mi prueba nueva versa sobre nuevos peritajes, versa sobre testimonios, ahí estamos para realizar de manera inmediata el tema que corresponde a la contradicción. Esta prueba nueva no solamente le beneficia al sentenciado, sino que también le puede beneficiar a la otra parte, puede ser al acusador particular, a la víctima, puede ser, por supuesto, a fiscalía, ningún problema. Entonces aquí tenemos una libertad probatoria, y por esta libertad probatoria, por supuesto, el haber conseguido esta prueba nueva de manera constitucional es lo que puede o lo que permite que exista una libertad probatoria. El siguiente principio de la prueba, y para que sea válida esta prueba nueva, es la pertinencia. Y la pertinencia, por supuesto, recae sobre que, como dije, prueba nueva, esta debe cambiar. Debe llegar directamente a la sentencia impugnada para cambiar el hecho de la materialidad o una situación de circunstancia respecto de la responsabilidad del acusado. Es decir, tienen que ser completamente hechos nuevos que ataquen a la sentencia impugnada. Y ahí está la pertinencia. No se me ocurre que voy a traer cuestiones completamente ajenas o invenciones que no tengan nada que ver con la pertinencia del caso y sobre todo del delito que ya está perfectamente establecido, perfectamente enmarcado en la sentencia que ahora me encuentro impugnando. En el caso de que esta prueba haya sido conseguida de manera abyecta, violatoria a la ley, a la Constitución sobre todo, de manera inmediata el tribunal puede tranquilamente realizar la exclusión de la misma porque ha sido conseguida de manera inconstitucional o de manera ilegal. Y por supuesto, la igualdad de oportunidades. Por eso era importante que cuando yo presentase el recurso de apelación, de manera inmediata, este recurso de apelación contenga la impugnación del recurso ordinario, la presentación del recurso ordinario de apelación y de manera inmediata la explicación de la prueba nueva que pretendo yo hacerla valer en la apelación de la sentencia. Ahí me da a mí en el último principio que corresponde a la prueba, que es la igualdad de oportunidades, porque ahí yo pude solicitar que el juez oficie, que el juez realice la petición para que se me entregue el video nuevo, el video que conseguí, o ya tengo el testigo presencial que estuvo ahí, ya tengo realizadas las pericias, tengo todo para que vengan el día de la audiencia.
Y por supuesto, en igualdad de oportunidades, también la otra parte puede realizar lo que en derecho corresponde como para poder rebatir o conseguir una prueba, o conseguir ellos también una prueba nueva o intentar anular mi prueba nueva. Entonces, ahora sí, en esta prueba nueva, que exclusivamente sería la prueba que no supe de su existencia y que brinda hechos nuevos para atacar a la sentencia, la prueba que, habiendo sido solicitada, no la pude tener a mano el día de la audiencia y posterior a la sentencia ya la pude obtener. Y la otra, aquella prueba que la vamos a denominar como nueva, pero que es aquella que no me fue admitida, que se me excluyó en la audiencia oratoria y preparatoria a juicio. De tal manera, ahora sí, está justificado que esta prueba nueva cumple con todos los principios de la prueba. De manera inmediata, esta prueba nueva puede ser documental, testimonial, pericial, sin problema alguno. Y sobre todo, ¿qué estoy garantizando? Estoy garantizando que en la apelación, en el sistema oral, público y contradictorio, yo de manera inmediata, yo voy a tener todos aquellos ejercicios que me corresponde el sistema oral, contradictorio y adversarial. De tal manera que hasta ahí queda justificada de manera perfecta aquella existencia o la posibilidad de realizar una prueba nueva. Pues claro, ¿cuál es el concepto de prueba? El concepto de prueba no es otra cosa que verificar la autenticidad de una cosa y, de acuerdo a las reglas del COIP, no es otra cosa que llevar al juzgador al íntimo convencimiento de la materialidad de la infracción y así también como de la responsabilidad del procesado. Tengo lista mi prueba nueva y ahora sí veamos cuál sería el beneficio. El beneficio sería que si yo tengo actualmente la posibilidad de realizar exclusivamente la prueba ante los tribunales penales y en apelación no puedo, en casación no puedo, y mientras ahí todavía no está ejecutada la sentencia, mientras que en el recurso de revisión, ahí sí se me permite prueba nueva, pero ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que por mi parte sin que yo hubiera podido realizar una defensa inmediata en la que se obtenga un nuevo resultado y a lo mejor esa sentencia condenatoria haya sido revocada y se lleve de manera inmediata y se obtenga la libertad de la persona? Pero ¿por qué en el Ecuador no tenemos incluida la prueba nueva? ¿Qué pasa con el derecho penal que solamente ha sido utilizado como una situación que corresponde a populismo penal? Ningún asambleísta seguramente ha analizado este tema, mientras en el COGEP, en las reglas del COGEP, que también está implementado desde el año 2017, 3 años después del COIP, ellos en materia civil, es decir, donde las casas donde los bienes muebles, donde los bienes inmuebles, donde cualquier otro tipo de derecho no se mueve, gana plusvalía, donde se está preservando otros intereses, ellos sí tienen la posibilidad de practicar prueba nueva. Pero en lo más delicado, que
que es el derecho penal, no tenemos la posibilidad de volver a practicar prueba hasta cuando esté ejecutoriada la sentencia y usted pueda presentar un recurso de revisión. De tal manera que esa circunstancia resulta completamente abyecta a los derechos humanos. A los derechos humanos. De tal manera que es urgente el poder realizar la petición, el poder realizar una formulación para solucionar este problema que lo hemos detectado al no tener la posibilidad de presentar la prueba nueva en el recurso de apelación en materia penal. En el derecho comparado, funciona la prueba nueva en el sistema penal en Paraguay y en Venezuela, sin problema alguno, hablando de Latinoamérica. Sin problema alguno funciona la prueba nueva en el recurso de apelación y sobre esta prueba nueva es lo que resuelve el recurso de apelación. Entonces el recurso de apelación en la República del Ecuador resulta que por no poder evacuar prueba es completamente diminuto. Es completamente diminuto y así lo ha entendido la Corte. Máxime, sí, en varios fallos de la Corte Provincial se incluye que la Corte Provincial invoca el principio iura novi curia, por la cual dice, preséntame el hecho y yo te doy el derecho, porque se entiende que iura novi curia, conocemos el derecho. Y luego le dan un sesgo en la Corte Provincial donde dice, mediante este principio y por cuanto el legislador me limita, no puedo realizar mayor examen al recurso de apelación que la parte que ha concurrido a la fundamentación, tengo que realizarlo solamente sobre aquello que él ha realizado la fundamentación. De lo que es diminuto, porque no puedo presentar esta prueba, la Corte Provincial además le vuelve mucho más obsoleto al recurso. Si la regla dice que puedo nulitar la sentencia, declarar la nulidad del proceso, me está indicando que puedo revisar sin problema alguno el procedimiento. De manera inmediata me dice que puedo revocarla. Y finalmente me dice que puedo modificarla. Esta parte de modificarla me indica que si el abogado vino y fundamentó su recurso por que está mal valorada la prueba, que no se ha tomado en cuenta tal testimonio y toda la cuestión, pero el tribunal advierte que existe o se puede aplicar tranquilamente el principio de favorabilidad. El hecho fue cometido en el 2014 cuando la pena era menor y le juzgaron el Tribunal Penal con el COIP, donde la pena es mayor. Como no fue materia de fundamentación por parte del abogado, entonces la Corte no resuelve esa circunstancia y así lo dicen sus fallos. Dice que no, que el legislador le limita y que solamente va a resolver. Entonces, sí, la naturaleza, de acuerdo a la doctrina, el recurso de apelación es el más poderoso de todos. ¿Por qué? Porque ese le permite revisar absolutamente todo. Ferrajoli dice que es el reexamen
de la sentencia, el reexamen de la sentencia, es decir, que puedo yo analizar todo, comenzando por todo aquello que tiene que ver con las cuestiones procesales, todo aquello que tiene que ver con jurisdicción, competencia, legitimación al causa y legitimación al proceso. Y por supuesto, luego de eso tengo que revisar toda la prueba, pero en el Ecuador no lo realizan. Entonces, por eso tenemos el recurso de apelación tan venido a menos y que rara vez realizan una nulidad. Tanto más la Corte Constitucional en la resolución 25 del 25 de enero del 2017 les dice que si ustedes van a declarar una nulidad, tiene que estar perfectamente motivada, y esa motivación vendrá solamente si es que se verifica que en el proceso causó indefensión, la una, al procesado, y la otra, si es que influyó en la decisión de la causa. No nulitan nada, señores, no nulitan nada, y se va violando los derechos. Y encima no puedo hacer prueba, esa prueba que llegó a mis manos luego de la audiencia de juzgamiento. ¿Coloca indefensión? Por supuesto, coloca indefensión. Y aquí viene la justificación, para que sea viable la propuesta de reforma y que se permite introducir la prueba nueva para el momento que se realice la apelación, se pueda presentar aquella y que sobre ella también se resuelva el recurso de apelación. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta? Sí, en materia civil, usted no le admiten una prueba, apela en efecto diferido y de manera inmediata cuando sube a la corte, ahí el juez tiene que resolver eso. De manera inmediata, cuando usted sale la sentencia y usted apela, el momento de fundamentar tranquilamente puede hacer el anuncio de prueba nueva. Y en la corte le reciben su prueba nueva. ¿Y qué pasa en la materia penal? ¿Por qué estamos tan limitados en esta circunstancia? Populismo penal. Si es que el asambleísta dice vamos a subir las penas a 50 años, seguro el grueso de la gente va a decir que ahí está la salvación, que es la cura. Además que tenemos un COIP completamente lleno de figuras jurídicas, que todo se soluciona, o piensa la sociedad lastimosamente que todo lo soluciona el derecho penal, lo cual no es así. Entonces, el hecho de no poder presentar la prueba, cuando a nivel de Latinoamérica existe la prueba nueva, cuando en la misma República de Ecuador, para el resto de materias, usted puede presentar prueba nueva, pero resulta que para la materia penal usted no puede presentar la prueba nueva. Limitaciones al derecho a la defensa y por supuesto que los ha colocado en indefensión. De tal manera que la propuesta que viene desde la academia, luego de haber analizado que no tengo ninguna posibilidad de volver a evacuar prueba, es la siguiente. Tiene que reformarse el artículo 454, numeral 1 del COIP, el que tiene que ver con el principio de oportunidad de la prueba, justamente, que actualmente dice oportunidad. La prueba es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio. Mire el candado que nos pusieron. Únicamente. Como esto es derecho público, yo debo hacer expresamente lo que se encuentra establecido en la norma. Derecho público. Únicamente en la audiencia
de juicio. No tengo ninguna otra oportunidad a menos de que ya esté ejecutoriada la sentencia y sería en el recurso de revisión. Entonces esa es la primera reforma por la cual quedaría así. 454, principio de oportunidad, numeral 1, principio de oportunidad. Entonces, el anuncio y práctica de la prueba regirá por los siguientes principios. Es anunciada en la etapa evaluatoria y preparatoria a juicio, en la presentación del escrito de apelación de la sentencia con el anuncio de prueba nueva y se practicará en la audiencia de juicio y en la audiencia de práctica de prueba nueva y fundamentación del recurso de apelación. Así quedaría la primera reforma. Con eso, la palabra únicamente dejaría de existir y tendríamos la posibilidad de poder realizar la prueba nueva en la audiencia de apelación. De manera inmediata, en el artículo 654, numeral 1, que tiene que ver con el trámite de la apelación. Dice: trámite, el recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales de acuerdo con las siguientes reglas. Se interpondrá ante la juez del tribunal dentro de los 3 días notificados el auto sentencia. Actualmente dice así. Como se entiende que en el futuro ya no va a estar la palabra únicamente, entonces ahí sí, el derecho público me podría permitir esto y diría lo siguiente: se interpondrá ante el juzgado o tribunal dentro de los 3 días de notificar el auto sentencia y en el escrito se anunciará la prueba nueva que se evacuará en la audiencia de evacuación de la prueba nueva y fundamentación del recurso de apelación. Y finalmente, tendríamos que, señalado el día y hora para la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, en el numeral 5, en el numeral 4, de manera inmediata, recibido el expediente con el escrito de anuncio de prueba nueva, se correrá traslado a la parte contraria. Y finalmente, en el numeral 5, la o el recurrente concurrirán a la audiencia y la primera fase será evacuación de la prueba nueva. Y esta prueba nueva le analizamos que cumple todos los principios de la prueba de tal manera que es completamente viable. Y en la segunda fase de la audiencia tendríamos que simple y llanamente, en definitiva, fundamentar el recurso de apelación. Esto es no otra cosa que oralidad, eficacia, eficiencia y sobre todo se está garantizando no solamente a los bienes como en el COGEP, sino a la persona más importante, a los ciudadanos, en este caso a la parte débil de la relación jurídica que es el procesado, y de manera inmediata estoy limitando este poder punitivo del Estado que es muy fuerte, muy poderoso, porque estoy permitiendo que esta persona realice una prueba nueva bajo las condiciones que ya habíamos manifestado. De tal manera que la propuesta queda hecha. Vamos a ver las posibilidades, a ver si es que el populismo penal no nos sigue atacando, no nos sigue degradando como personas, no sigue haciendo del derecho penal lo más duro en las circunstancias de proceso penal,
sino que más bien le vamos haciendo más laxo. Queda hecha la propuesta y vamos a tratar de sacar en la asamblea para que también estas personas tengan la oportunidad de realizar y evacuar una prueba nueva. Señores, eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Andrés Sebastián Benítez Triviño. Soy doctor en jurisprudencia, magíster en ciencias jurídicas de la Administración de Justicia y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por su atención. Que haya servido este tutorial, esta propuesta para engrandecer los conocimientos de las personas. Muchas gracias. Agradecido de ustedes.